Y les voy a contar la historia oculta detrás de este libro. Todos los libros tienen una historia oculta. Este tiene varias historias ocultas. En los años 70, después de haber sido activista sindical durante 4 años, nos derrotaron como a sapos y yo me tomé unas vacaciones en la vida y me dediqué a la historia en estas vacaciones. Entonces fui a dar a España, escribí una historia de la Revolución del 34, que era la historia de la revolución de mis abuelos. Y luego me quedé fascinado por una historia que en aquella época no estaba de moda, que era la historia del gran movimiento obrero de Barcelona entre 1917 y 1923 en España. Era una historia que uno decía, no te la puedes creer, de experiencia organizativa clasista, solo proletaria, sin intelectuales, sin clase media, 2 abogados por ahí, 2 periodistas, en medio de 1 millón de trabajadores organizados. En una región de 4 millones de habitantes había 1 millón de trabajadores organizados en estructuras sindicales. Y protagonizaron algunos acontecimientos que leídos hoy te dejan con la boca abierta. Todo en medio de una tremenda represión de la monarquía española. Gobernaba en aquella época España Alfonso XIII, y de un fenómeno muy particular de pistolerismo patronal muy cabrón, muy duro. Y entonces, bueno, me metí en Barcelona en los archivos y investigué en archivo. Ya no quedaban supervivientes. Cuando hice la investigación solo encontré a 3. Además, los 3 de ellos en México, exilados políticos. El resto, por razones de edad, habían muerto, algo que habían actuado personas en su madurez a los 25 años, a los 30 años, entre 17 y 23, pues tenían una edad muy alta y además estaba toda la purga de los muertos durante la Guerra Civil Española, aparte de la tremenda purga que se produce contra el movimiento en esos mismos años. De tal manera que fue una investigación de archivos, periódicos viejos por todos lados. Y cuando la terminé la investigación, me descubrí a mí mismo con un hándicap terrible, que es que no sabía cómo escribirla. No sabía cómo escribir una epopeya proletaria, ¿sí? Sin que sonara a socialismo demagógico, a realismo histórico pinche, estalinismo chafa. No sabía cómo contar me quitaron el cenicero. Bueno. No sabía cómo contar una épica proletaria. Y es muy jodido el asunto, porque tú puedes hacer épica y no te cuesta mucho trabajo con los jinetes azules de Coster contra las cargas de los Sioux que los hacen pomada. Puedes hacer épica con las Termópilas, ¿no? Y los durísimos espartanos rodeados de la barbarie persa. Puedes hacer épica con 1000 historias, ¿no? Pero épica de clase obrera, de la oscuridad de la fábrica, de la organización subterránea desde abajo, con personajes que apenas si tienen brillo, donde son personajes muy colectivos. Muchas veces no encuentras nombres para ponerles a la historia, sino los compañeros del taller 4. Chingados eran, ¿cómo eran? ¿Tienen cara? Y entonces yo no sabía, francamente era un joven escritor empezando a ser historiador y no sabía cómo contarlo. Entonces hice lo más inteligente que se me ocurrió hacer entonces, que es guardarlo en cajas y traérmelo para México. Entonces durante 30 años reposó en el garage de mi casa 3 cajas que tenían un letrero que decía CNT, Confederación Nacional de Trabajadores. Y ahí dormía en el sueño de los injustos. Y de repente, el año pasado, a principios, se producen 3 disparadores. El primero de ellos sale una novela del novelista español Andreu Martín, que sucede en esos mismos años. Y me refrescó toda la historia. Carajo, yo hice una muy buena investigación
sobre esta historia de la clase trabajadora. Y luego empiezan las represiones a los estudiantes en México y empieza esa campaña infame que hicieron Televisa, Canal 13, Milenio, de los anarquistas, esos anarquistas, que daban ganas de ponerte enfrente y decirles: óyeme, pendejo, anarquista era Ricardo Flores Magón y es un héroe de la patria, ponte de pie, culero, ¿no? Esta descalificación del anarquismo, al que se identifica como aventador de molotovs, destructor de semáforos sin ningún contenido ideológico, era verdaderamente infame, era verdaderamente típica propaganda rastrera del sistema. Y entonces de repente yo decía: bueno, carajo, y mis anarquistas, los anarquistas de la Barcelona del 17, ¿cómo nadie sabe de ellos? ¿Cómo nadie sabe del gran proyecto que construyeron en esos años? Entonces ese fue el segundo disparador. El tercer disparador es que ya había aprendido cómo hacer historia narrativa, cómo tomar un material difícil de armar, pero que el lector se pudiera apasionar por algo que no ha vivido, nunca había oído hablar de ello, no tiene conexión práctica con su vida, y al mismo tiempo decir: ¿dónde están los trabajadores? Una de las carencias graves que estamos viviendo en el México transformador de hoy es la presencia obrera. Fuera de la gloriosa actitud de los trabajadores del ESME durante tantos años, y me vuelvo a poner de pie cuando hablo de ello, ¿no? ¿Dónde están los trabajadores? En los sindicatos dominados por el charrismo no han podido levantar cabeza, no se ha generado. Y miren que ha caído la ofensiva más marrana del mundo, quitándole a la gente jornada de 8 horas, quitándole antigüedades, vacaciones, séptimo día. Y no hay reacción obrera. Y entonces, en este contexto, dije: tengo que escribir este libro. Y era un contrasentido absoluto, porque estaba metido en otros 10 proyectos, estaba dando conferencias a razón de 3 por semana en círculos de base, comités de base, grupos de estudio, etcétera, etcétera, con el movimiento. Estaba con un proyecto que llevo 15 años trabajando, que se va a llamar Patria, que es la historia del liberalismo armado, desde la caída de Santana hasta el fusilamiento de Maximiliano, el juarismo armado, la república liberal de los puros y los rojos, que me tiene encampanado. Pinche historia, no tiene madre, ¿no? Y yo digo: no, pinche Paco, no pierdas el tren, deja esto, tú lo dejaste 30 años, lo puedes dejar 35. Y luego me llegó la conciencia de que no soy inmortal, carajo. Contra lo que yo había pensado un chingo de años, no soy inmortal. O sea, no sé si ustedes comparten esta conciencia de que eres inmortal y te la pela, ¿no? Ni madres. Entonces dije: no, voy a vivir 100 años. Si vivo 100 años, me quedan 23, 32 para... Entonces dije: no, ni madres, mejor lo escribo de una vez, no vaya a ser que algo se me cruce por el pinche camino. Entonces, esta conciencia de mortalidad y de no puedes dejar una historia tan bonita fuera de la historia, era como muy potente. El hecho es que, cometiendo uno de los 1000 desatinos que cometo toda mi vida, tengo ahí a Paloma de testigo de que meto la pata 4 veces al año de manera profunda, ¿no? Y me embarco en cosas que luego me cercan y lloro y me faltan horas de sueño y luego estoy dando conferencias a las 9 de la mañana en Tláhuac. Camaradas, para alguien que vive en la colonia Condesa, Tláhuac es como Siberia, más o menos, chinga, ¿no? Hay algunos que comparten mi opinión de que Tláhuac es como Siberia, sí. Y son a toda madre los compañeros de Tláhuac, porque tengo que reconocer que durante estos últimos 5 años he dado cerca de 300 conferencias con el movimiento y son la gasolina de mi vida. Bendito sea el movimiento social, benditos sean ustedes. Han sido el calor, la voluntad de lucha, el no ceder, el aguantar, el soportar los abusos del poder, ¿no?
Y entonces, bueno, total, que dije, lo escribo. Y fue un hándicap, porque me pongo a ver y digo, bueno, vamos a ponernos al día como historiador. ¿Qué se ha escrito en estos 30 años de nuevo? Reviso, nada interesante, nada. No hay ensayos sobre esta época interesantes. ¿Qué nuevos archivos se han abierto sobre esta época? Ninguno. Los archivos que hoy son accesibles son los archivos que yo investigué hace 30 años. Ahora son más modernos y tienes acceso directo en internet en algunos de ellos. En otros puedes mandar comunicación y te revuelven, o sea, pero son los mismos archivos que yo investigué, son las mismas notas y el cerca de medio centenar de cuadernos de notas que yo tomé en esta investigación. Entonces todavía quedé más sorprendido. ¿Por qué este miedo a la épica proletaria, que no está de moda ni en Europa ni en América Latina? El movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores. Y entonces, bueno, con estos instrumentos en la mano, me encerré y dediqué las noches a escribir este libro. Tengo que decir que para poderlo escribir oí unas 1250 veces el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, para que no me distrajera, y oía el mismo, porque como me lo sé de memoria ya no hay pedo, no tengo que recordarlo. Entonces lo metí en línea directa y escribí un libro del cual me siento muy orgulloso de dos cosas: el tema, había que contarlo, y el título. Y me siento muy orgulloso del título porque yo soy de los que dice qué buenos títulos les pongo a mis libros y luego ni me acuerdo de ellos, ¿no? O sea que no serán tan buenos que ni los recuerdo. Pero que sean fuego las estrellas, no se me olvidan, y lo repito, y está basado. Escribir libros no sé, pero abrirlos soy la verga en bote, compañeros. Y está basado el título en una frase de Shakespeare, de Hamlet, que dice: duda que sean fuego las estrellas. Y en un texto que encontré de casualidad, cuando iba de camino al baño, se me cayó un libro del librero que está en El Paso, donde tengo los libros de poesía que leo en el baño. Yo soy de los mexicanos inteligentes que aprendieron a mear sentados, siguiendo la sabia práctica de las mujeres, con lo cual ganas como 15 minutos de lectura todos los días. Y se me cayó el abanico de Lady Windermere de Wilde, que creo que yo lo había leído cuando tenía 20 años o algo así, y encontré una frase que dije: pinche Wilde, qué listo es, en la que dice: todos vivimos en el fango, pero algunos miramos las estrellas. Dije: su madre, vaya frase, ¿no? Entonces, con estas dos frases encontré la clave del título. La historia que resume el libro es la historia muy cerrada en Cataluña. De hecho, van a tener que imaginarse Cataluña cuando lo lean como yo me la imagino, ¿no? Contándola, porque no hay contexto. No se ve lo que pasa en el resto de Europa, me vale madres lo que pasa en Madrid y en el resto de España. Solo salgo de la zona de Barcelona cuando los personajes centrales salen, y los sigo a Moscú cuando van a los congresos de la Internacional Comunista, los sigo a Madrid cuando van a hacer mítines, pero es una historia como de mundo cerrado. Elegí además de escribirla así porque si me pongo a dar el contexto de lo que está pasando en la Europa entre 17 y 23 me vuelvo loco. Revolución polaca, revolución rusa, fin de la Primera Guerra Mundial, puta madre, ¿no? Entonces ya de por sí el libro creció más de lo que yo quería. De hecho, no tiene en esta edición ni las notas ni las fotos, que son muy importantes. Entonces lo que hicimos con acuerdo en la editorial, para que no fuera ya más caro, porque creo que va a ser bastante caro, ni he preguntado cuánto va a costar porque me aterro, ¿no? Afortunadamente agarran lectura para más de 2 semanas o 3. Al final del libro hay una nota diciendo: si usted quiere ver las fotos y las notas de pie de página, están todas depositadas en este acceso
de Internet. Entonces puedes recuperarlas y leerlas si te interesan en particular. Y entonces inicié una historia de mundo cerrado. La historia empieza en 17, cuando, sin que haya mayores explicaciones, se producen una serie de atentados contra patrones que son muertos a tiros en la zona de Barcelona. Y no hay aparente explicación de este fenómeno. Simultáneamente acaba de pasar una huelga general en España, que en Barcelona no tiene demasiada importancia, y se habla de son los anarquistas los que están gatillando. Surge en la historia algunos personajes memorables. Un relojero de origen leonés que ha vivido en la miseria absoluta toda su vida y que aprendió el oficio de relojero en las cárceles, anarquista de nombre Ángel Pestaña, maravilloso, la pureza de personaje, la absoluta pureza de personaje. Surge un pintor de brocha gorda llamado Salvador Seguí, rabioso, enfurecido. Todos ellos formados, y otra serie de personajes, todos ellos formados en el anarquismo de la época. El anarquismo de la época, confrontado con el marxismo desde la ruptura de la Primera Internacional, era una proposición con varios puntos de definición muy claros. Primero, eran federalistas, no aceptaban bajo ninguna forma la centralización, ¿sí? Segundo, eran asambleístas a morir, mandaba a la pinche asamblea. Luego eran autonomistas, cada sindicato tenía autonomía de movimiento y de acción, ¿sí? Lo cual estaban organizados por sindicatos de oficio en esa época. O sea, en una misma fábrica, una gran fábrica de colchones, había colchoneros, había carpinteros, había soldadores, y cada uno formaba parte de su sindicato de oficio, porque estaban organizados por oficios y por regiones. Una organización terrible para dar luchas fabriles, ¿no? Terrible. Hacía complicadísimo el armar el movimiento. Por otro lado, tenían una confrontación muy violenta con el Partido Socialista de la época. No creían en la lucha electoral y la abominaban, la insultaban y la injuriaban. Tenían una bronca con los partidos liberales burgueses de izquierda, catalanistas. Tenían bronca contra el catalanismo, ellos eran internacionalistas y cualquier veleidad nacionalista era insultante. No tenían cuadros profesionales, lo cual es de locos. En aquella época en Barcelona el sindicato era relativamente pequeño, tendría 40, 50 mil, pero 50 mil organizados sin cuadros militantes profesionales, excepto el director del periódico, que cobraba lo mismo que un trabajador de base de salario mínimo, ¿sí? Y habían tenido un proceso de lento crecimiento en un momento en que la industria catalana estaba viviendo sus días de absoluta gloria. La industria catalana, por razones estratégicas, durante la Primera Guerra Mundial hizo millones de millones, porque se volvieron abastecedores de materias primas y materia manufacturada para los dos ejércitos, les valía madres, para los aliados anglo-franceses o para los pinches alemanes, les importaba un fuerte con tal de vender. Y entonces desarrollaron brutalmente la industria textil, mantas, uniformes, cobijas, mantas para los caballos, la industria metalúrgica, bombas, explosivos, la industria química, ¿sí? Y a raíz de eso crece en torno suyo todo el resto del desarrollo industrial. De tal manera que se vive una época dorada en el proceso industrial y se crean situaciones en las cuales hay incluso escasez de mano de obra. De tal manera que se produce una migración de trabajadores de otras partes de España hacia Barcelona. Finalmente, los atentados son atribuidos por un jefe de policía que tiene un historial maravilloso, es como malo de película el güey, parece mexicano, chinga. Manuel Bravo Portillo, ¿sí? Jefe de policía
con negocios turbios en la prostitución, corrupto hasta la madre, mentiroso, abusador, torturador. Y este güey descubre la trama anarquista y detiene una serie de militantes de los sindicatos. La mayoría de los casos sin pruebas, a la mexicana, señores, ¿no? Y entonces se va creando una cierta tensión. No les voy a contar la historia es minuciosa y muy larga, pero todo desemboca en el proceso de la organización de un congreso. El congreso en la barriada de Sants, en las cercanías de Barcelona, donde instauran los anarquistas los sindicatos únicos. Y al calor de la movilización se produce un crecimiento brutal. Pasan de 40,000 a 90,000, a 100,000, a 200,000. Con un periódico que es una maravilla. Edita 100,000 ejemplares, 50,000 ejemplares. Un diario obrero con distribución de puerta de fábrica, donde además ves cómo es el mundillo de esta clase obrera. Ves los libros que se venden y se compran, ¿no? Reclus, las novelas de Solá, ¿no? Ves las ofertas gastronómicas, ves los pases para oír ópera, los folletos que leen, los ateneos y los clubes, las bibliotecas. O sea, todo un fermento cultural que viene rodeando el auge y el crecimiento. A partir de esto se desencadena un conflicto que va a llevar un año después a la huelga probablemente más espectacular que haya conocido la historia de España y probablemente la historia de Europa en esos años, que es la huelga de la llamada canadiense, una empresa productora de electricidad. No se las voy a contar de nuevo en detalle porque me toma 3 capítulos del libro narrarla en minucia, cómo se van creando los comités, cómo la huelga se va dando por sectores. Y entonces primero la estallan en el sector de consumos y no cede la burguesía canadiense, por cierto, anglo-canadiense, y el gobierno los apoya y meten al ejército, y entonces estallan la huelga en las centrales que producen la energía y no cede el gobierno, y entonces estallan la huelga en las empresas de gas y a chingar a su madre el alumbrado público, ¿sí? Y entonces estallan la huelga en la recogida de basura y la ciudad se repleta de basura, y entonces estallan la huelga en el transporte y en el transporte marítimo y bloquean la entrada de esquiroles, y entonces el gobierno militariza a los obreros y los obliga a ir a las fábricas, y los obreros aceptan la militarización pero se niegan a ir a las fábricas. Por lo tanto se ve obligado a detener a 8,000 obreros y tenerlos en el castillo de Montjuïc, ¿sí? Esta historia hasta que terminan triunfando y derrotando. No, bueno, y si les cuento la huelga de las mujeres, no tiene madre. Después de la Guerra Mundial empiezan a subir los precios de los alimentos de consumo. En particular, hay 3 que afectan mucho a la población, que es el carbón para cocinar, ¿sí?, el aceite para guisar cosas, ¿sí?, y la harina. Y a partir de eso empieza un movimiento de mujeres que se va extendiendo a los lugares más inusitados, a todos los prostíbulos y los cabaret cantantes de Barcelona. Barcelona es una ciudad de vicio, el gran dinero la ha vuelto la ciudad del desmadre, la cocaína circulaba como si fuera Tijuana, pues. Dedico mucho en el libro a contar la ciudad del vicio y a los prostíbulos donde las mujeres se ponen en huelga y se suman al movimiento, y a las trabajadoras del textil, en un momento en que los sindicatos anarquistas no reconocen la dirección femenina, o sea, afilian a mujeres pero no tienen cargos de dirección y no respetan la máxima más profunda de la lucha sindical, que es a trabajo igual, salario igual, ¿no? Y el movimiento femenino lo impone, y los sindicatos se ven obligados a asumir por razones de absoluta justicia las demandas de las mujeres. Y hay 4 o 5 agitadoras ahí que no tienen desperdicio como personajes, como mujeres y como organizadoras. Todo esto va desembocando en una crisis en que se definen 2 grandes movimientos dentro de la propia CNT. Uno de ellos de pistoleros y grupos de lucha armada, porque van enfrentando cada vez una represión más virulenta
por parte de las patronales, hasta que llega un momento en que hay un gobierno literalmente de asesinos, que va sobre los sindicatos pistola en mano y encarcela a los cuadros. Y en esa medida hay una respuesta armada por parte de los grupos. Analizo la historia de los grupos, de dónde salen, cómo resisten, cómo se confrontan, y el debate entre las dos posiciones. La posición de los tiratiros y la posición de la línea de masa sindical. No es fácil resumir un libro de estos sin dar un curso de historia de España de los años 20, y supongo que algunos lectores tropezarán y van a tener que leerlo como es, una historia que crea su propio contexto y que va contándose a partir de sí misma y que está encerrada en sí misma. El resultado es que en 1923 se produce un golpe de Estado a nivel de todo el gobierno español. La organización es declarada en la clandestinidad y la ilegalidad absoluta y destruida durante 13 años, durante 8 años, hasta que resurge en 31 con la llegada de la República, con la misma fuerza con la que estaba en 1923, lo cual es verdaderamente todavía más sorprendente, el vitalismo del anarcosindicalismo. A veces me pregunto, la presión que sufro y que tengo de hacer trabajo de divulgación, está buena, es de la Tlalnepantla, porque en México se bebe de la de Tlalnepantla y de Querétaro. La de Querétaro es pinche, por la influencia de cuando Fox fue jefe de la Coca-Cola de Guanajuato, que los obreros en protesta meaban en los tanques. Fue la época en que la Coca-Cola sabía acidita, no sé si lo recuerden, hace algunos años. Esta es de la de Tlalnepantla. A veces me pregunto, bajo las presiones continuas de hacer divulgación, hacer material más directo para el movimiento, contar historias que estén más ligadas a la tradición y las necesidades, si uno no enloquece de repente yéndose a la Barcelona de 1917. Tengo una respuesta, no sé si será válida, pero es mi respuesta. Y les suplico la acepten como lo que es, una respuesta honesta, aunque probablemente injusta, que es: a un escritor no puedes decirle qué es lo que tiene que escribir. Tiene que escribir lo que le da la gana, lo que siente urgencia, premura por contar. Y entonces, lo más que puedes hacer es que también reconocer el legítimo derecho de los lectores a de repente decir: no, oye Paco, déjate de mamadas en Barcelona y escríbete una historia del juarismo, porque necesitamos saber cómo recuperar lo mejor de los proyectos del liberalismo mexicano para traerlo a nuestros días. Entonces sí, estoy de acuerdo, al rato la escribo, ¿no? Y en eso ando, pero la libertad, no puedes escribir, no podemos volver a la etapa del escritor funcional al partido de izquierda que actuaba por consigna. Lo que le podemos aportar a la izquierda organizada, desorganizada, es nuestra libertad y nuestra suma consciente al proyecto. En ese sentido, espero que gocen un libro sobre la Barcelona de 1917-23 y que les sea útil en la creación, si no de una conciencia política inmediata, sino en la creación de una conciencia cultural. Deja mucho que desear la formación de nuestra nueva izquierda, de la que todos los que aquí estamos formamos parte, evidentemente, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de la izquierda de mi generación, que éramos muy pocos pero muy cultos, ahora somos muchos pero muy incultos. Y más que muy incultos, sin haber vivido esta experiencia de lectura y formación que te daba una visión más global del mundo, más compleja, más rica. De alguna manera siento que lo que hacemos en esta Feria del Libro es una gran universidad de lucha social. O sea que todo este continuo pasarela, estamos construyendo una especie de alimentador de ideas, de críticas, de lecturas, de una sociedad
que está urgida por aclarar sus puntos de vista, enriquecerse política e ideológicamente y enriquecerse en el sentido más pleno de la palabra cultura. Termino pues diciendo que ahí está, seguirán otros, me tiene muy contento y no quiero saber cuánto va a costar ni me lo digan, que yo no soy responsable de lo que cuestan mis libros en el primer nivel. En el segundo sí, porque me los robo y la brigada los compra y los vendemos mucho más barato, pero en el primer nivel no tengo capacidad de decisión sobre estas cosas. Ya no es mío, ahora es de ustedes y se titula Que sean fuego las estrellas. Muchas gracias.